Y ahora vamos a hacer un ejemplo más completo donde tenemos un estéreo amplier 400, un ecualizador gráfico TEQ7, un EQ Bass, un amplificador de 4 canales y también ahora un amplificador mono para los bajos. Vamos a hacer el ejemplo. En este ejemplo más completo, vamos a hacer primero la asociación del estéreo con lo TEQ7 y el EQ Bass. Después vamos a hacer la asociación del TEQ7 con el amplificador de 4 canales. Y después vamos a hacer la asociación del EQ Bass con el amplificador mono. Entonces vamos a hacer la asociación del estéreo con lo EQ Bass con el TEQ7. Bien, como podemos ver, usamos dos Y RCA, donde tenemos izquierdos y derechos, con los izquierdos y derechos del estéreo. Ahora vamos a hacer la asociación del TEQ7 con el amplificador de 4 canales. También vamos a usar aquí más dos Y RCA. Listo, ahora tenemos el señal estéreo en los 4 canales, izquierdo derecho, izquierdo derecho, donde tenemos los 4 canales para uso en lo uso de los altavoces del auto. Aquí un punto importante en relación a sus ajustes. Las claves de crossover vamos a poner en full y vamos a usar el crossover del TEQ7, donde vamos a poner su high pass en 100 Hz. Así vamos a tener high pass 100 Hz hasta off, hasta su máximo de su respuesta. Entonces aquí vamos a usar en los altavoces de puerta. Aquí ahora vamos a hacer la asociación con el amplificador mono. Entonces vamos a ajustar la imagen y vamos a hacer la asociación del EQ Bass con el amplificador mono. Aquí tenemos una respuesta que va desde sus 8 Hz hasta 250 Hz. Entonces yo puedo aquí ajustar perfectamente la frecuencia, su high pass, su low pass, su bass boost, su limiter y el volumen del bajo que está ahora aquí en el amplificador. Un punto muy importante, aquí en lo crossover del amplificador mono tenemos que poner el high pass en mínimo, su low pass en máximo. Así tenemos la respuesta full del amplificador, que aquí en el EQ Bass voy a hacer los cortes. ¿Ok? Así está lista, completa la instalación de los dos equipos. ¿Ok?